Hola, ¿cómo están todos y todas? Este es el episodio 11 de Venus en Fílmico, un podcast donde intentamos alquimizar los productos culturales con el esoterismo. Mi nombre es Eliana Aguilar y me acompaña Caro Marengui, más conocida como Venus en Fuego. Olis. Vamos a entrar ya en una sana costumbre, podemos decir, que es que al inicio de cada ciclo que tenemos de alguno de los 12 signos del zodíaco, utilizamos eso como excusa para hablar de una película en particular. ¿Cuál es el ciclo que está comenzando en este momento? Está comenzando la temporada Géminis. Que si ustedes siguen a los Caballeros del Zodíaco, saben que era era como una trampa, porque después te enterabas que en realidad el de Géminis era el maestro, que cuando se transformaba aparecía su parte oscura. Pero bueno, es un signo que aparte a mí de alguna manera me atraviesa, porque tengo alguna cosita en Géminis. Y también tenemos un gatito acá que quiere participar del podcast. ¿Por qué eres de Géminis? ¿Te acordás? Él es de Géminis, es verdad. ¿Podés contar un poquito por encima de Géminis para arrancar? Como un 101 de Géminis, la intro, antes de meternos de lleno a discutir la película en relación a Géminis. Bien, Géminis es el tercer signo del zodíaco, es el primero de los aires, con lo cual va a estar trabajando en conjunto a Libra y a Acuario, todas temáticas que refieren a las ideas, a la mente, a las conexiones, a las relaciones entre personas, pero exclusivamente el momento geminiano tiene que ver con un primer relacionamiento de lo diferente entre sí, ¿no? Decimos que lo geminiano tiene la capacidad de crear puentes entre cosas que parecieran no tener nada que ver entre sí. Entonces, geminianos, geminianas son personas excelentes para comunicar porque justamente logran esto, crear puentes y conectar personas que quizá no tienen mucha química entre sí, logran traerlas a una mesa, hacerlas que hablen, hacerlas que opinen, o situaciones o temas que no tienen cosas en común, encontrar esos puntitos muy poco visibles para otras personas y hacer como un unir con flechas entre uno y otro. ¿Qué hay de cierto en esta cuestión de la falsedad de las dos caras y de esas cosas tan horribles que se dicen de la gente de Géminis? Yo creo que siempre depende de quién lo esté diciendo, ¿no? Porque la cuestión de la falsedad o el cambio de opinión en verdad tiene que ver con que Géminis logra ver muchas opiniones, no logra casarse con ninguna. Justamente se trata de estar viendo una multiplicidad de opciones todo el tiempo para todo. Entonces hay una capacidad de estar no solo multitasqueando, sino que la mente misma esté, mientras una parte de mí opina una cosa, otra opina otra. Entonces es como para personalidades más conservadoras o signos más conservadores, más de tierra quizá, lo geminiano es muy volátil. Como, pero si vos ayer me dijiste una cosa, ¿cómo hoy me vas a decir otra? Bueno, pero en realidad pienso un poco las dos. O me entiendo como mutable, que también es una de las características que tiene Géminis. En algún episodio hemos hablado que nosotros los 12 signos los dividimos en 3 ritmos, ¿no? Que hay un grupo de signos que se encarga de arrancar o de iniciar, que son los cardinales, otro que se encarga de sostener, que son los fijos, y otro que se encarga de pasar a un nuevo estadio, de mutar hacia otra cosa, y Géminis pertenece a este último grupo. Entonces, digamos que es uno de los signos más volátiles de todo, que es más difícil dejarlo quieto en un lugar, opinando para siempre lo mismo, no está en su naturaleza, digamos. No es falso, sino que no es su manera de operar. La película que vamos a trabajar hoy es una película que esperábamos mucho para hablar, porque a ambos nos gusta. No me parece extraño que ambos salgamos de una universidad de comunicación para que no solo nos atraiga el sentido geminiano de la comunicación, sino esta película en particular. Estamos hablando de Arrival, La Llegada. Ayer discutíamos que no es The Arrival, que incluso The Arrival es otra película con Charlie Sheen de ciencia ficción que a mí me gustó mucho de los 90. Esta es Llegada, que también traducirla como llegada quedaría raro.
Pero es el gran problema del lenguaje, ¿no? Como lo que suena en un idioma, de pronto traducido a otro, es una cosa rarísima. Pero bueno, Arrival creo que tiene una presencia que la llegada es como se pierde por completo. Totalmente. Es como que Arrival es gigantesco, abre y la llegada es como que se pone como chiquito. Está dirigida por un tipo del que ya hablamos mucho, que es Denis Villeneuve, que lo trajimos en Dune, en Duna, y la realidad es que teníamos muchas ganas de hablar de Arrival y dijimos, bueno, vamos a esperar, y bueno, la situación de Géminis nos vino como anillo al dedo. Tuvimos la posibilidad de volver a verla ayer, la película. ¿Y qué te pasó a vos volviéndola a ver? Me parece hermosa, compleja y una obra de arte desde lo visual hasta lo que nos quiere contar, ¿no? Y creo que como pocas películas aborda la comunicación, el lenguaje y el tiempo desde lugares que no sé si está tan visto, de otras pelis me refiero, ¿no? Así es, vamos a ir analizando un poquito sobre eso. Algo que me sorprendió ayer cuando terminó la película, estaba todavía conmovido por la situación y me quedé viendo los créditos y vi que está basado en un cuento. Yo no lo sabía, es una novela corta de Ted Chiang que se llama Story of Your Life, la historia de tu vida, que básicamente es la misma historia. Exactamente los mismos personajes con los mismos nombres, la misma situación. La diferencia está en que la novela corta amplía la situación del lenguaje como modificador de la realidad, también en términos temporales, pero con un poquito más de agarre a teoremas científicos o matemáticos, que la película, en su afán de adaptar a un público más amplio, intenta no irse tanto por ese lado, pues sería mucho más expulsivo para el gran público. Ya de por sí es una película. Hablamos en su momento que Spider-Man's Into the Spider-Verse es porno para diseñadores y que Robot and Me, mi amigo el robot, la española, es porno para dibujantes. Bueno, esta película es porno para semiólogos. Básicamente es una película que, si te gusta el lenguaje, si te gusta la construcción ontológica de las cosas, que vamos a hablar un poquito sobre eso, es un elixir, es un placer, es algo que te lleva un poquito más. Decime, porque yo no recuerdo si esto salió al toque de cuando hablamos de Géminis o no. ¿Cómo vos enganchaste esas cosas? Sí, creo que cuando estábamos pensando en, bueno, viene Géminis, ¿de qué vamos a hablar? Vino instantáneamente esta película. Esta película estuvo desde los orígenes de la creación de este podcast como una para candidata a hacer episodio, y yo creo que acá nos calza muy justo, ¿no? Porque el gran problema que para mí siempre ocurre con Géminis es que uno quiere abordar la energía y terminamos cayendo en un lugar común de esto, ¿no? Géminis como una energía veleta, cambiante, que habla de la comunicación, pero que la reducimos al periodismo, que la reducimos a la escritura, como y nada más. Y acá logramos como ir un par de escalones bastante más en profundidad. ¿Y qué pasa cuando el lenguaje lo tomamos como una ciencia? Porque digo, acá en esta película, vos que recién hablabas, ¿no? De porno para semiólogos, yo creo que es para científicos, ¿no? Me atrevo a decir que cualquier otra persona que se considere científica o con una mente muy analítica puede disfrutar mucho, por más de que el lenguaje no sea su terreno. Sí, estoy de acuerdo. Siento que es aún más potente en el sentido semiótico de la situación. Siento que en algún punto se ríe un poco de la ciencia. Incluso, vamos a un breve resumen. Seguramente haya spoilers en este programa. Es una película no tan vieja, así que si no la vieron, pongan pausa, ven la película y luego regresan. La historia es Luis, que es una semióloga que trabajó en su momento con el gobierno por un grupo sefaradí, creo que era, que se encuentra en una situación extraordinaria. ¿Cuál es la situación extraordinaria? Que de repente aparecen 12 naves gigantescas de 400 metros de altura flotando en 12 puntos específicos que no tienen relación con nada del planeta Tierra. Después vas a ver que involucran a diferentes países y que esos países de alguna manera no siempre están en buenos términos entre ellos. Así que la llegada de estas naves respondía un poco a eso.
el gobierno la va a buscar como intérprete de estos extraterrestres. ¿Por qué? Porque mientras el público solo sabe que aparecen estas naves, lo que descubrimos es que ya hubo un contacto. Cada una de estas naves tiene en su interior 2 extraterrestres, heptápodos, se les denomina porque son como una suerte de moluscos de 7 brazos que hasta ese momento se comunicaban con ruidos muy similares a las ballenas. Luis va a descubrir algo más y se acompaña por un científico. Acá vuelvo a esta idea de que el científico en algún punto, como es hombre, es el que dirige la situación, pero todo el tiempo lo dejan como un tonto un poco. Porque cada una, yo creo que acá es el lenguaje ganándole a la violencia física, por un lado lo militar, que siempre quedan como idiotas porque ellos primero pegan y después preguntan, y lo científico también, porque lo científico es, por ejemplo, los cuidados que se hacen a la hora de ese encuentro con los extraterrestres, a través de la ropa que le ponen encima, lo que pueden o no hacer, y la demostración de que la comunicación, sobre todo cuando tenés 2 especies que no se conocían, es un camino de conexión pacificadora más potente que la ciencia, el armamento o cualquier cosa. Y ahí está el papel de Amy Adams como Luis y el papel de Jeremy Renner como el científico. También está Forest Whitaker, que de alguna manera es el que arma todo esto. Es una película que me fascina. Primero porque Denis Villeneuve está dentro de, para mí, el panteón de directores con visión hoy. Y está al nivel, en esta nueva generación, de personas como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro. Yo siento que son David Fincher. Son directores que no hacen las cosas porque sí. A mí algo que me pasaba ayer viendo con Carito la peli es que, como ya era la 3ª o 4ª vez y estaba en otro plan, yo empecé a ver que cada uno de los planos tenía una razón de ser y lo que ocurría diegéticamente dentro del plano estaba en concordancia con la visión de lo que quería comunicar el tipo a través de ese plano. Entonces, el tipo de lente que usa, el movimiento de cámara que hay, lo que muestro deja fuera, cada uno de los planos está milimétricamente pensado. Y a mí me volvió loco porque Arrival es una película que con solamente el guión funciona bien. Y capaz en manos menos loables en términos realizativos hubiera funcionado también. Yo creo que el diferencial lo da el director. Ahora que hicimos este breve resumen, te dejo para que nos cuentes un poquito qué podemos extraer del espíritu Géminis de la película. ¿Querés hablar de la película en particular? ¿Querés hablar de la situación de comunicación con los extraterrestres, del personaje de Luis? ¿Qué tenés ganas de hablar de eso? La verdad que podemos hablar de todo, incluso de la necesidad de conexión entre los demás países, ¿no? Que es algo que también aparece como muy necesario a lo largo de la película. Podemos arrancar con lo que significa el personaje de Luis. Me levanto, me pongo de pie para aplaudir a Amy Adams en esta interpretación porque es fantástica. Ella es una traductora, filóloga, ¿cómo la podemos definir? Sí, lo hablamos ayer. Para mí es como una suerte de filóloga porque sabe todo. Porque claro, del idioma que sea que alguien le pregunta, no, ella va, es como trasciende la barrera del idioma, sino que es una persona que estudia cómo se conforma el lenguaje como de origen, ¿no? Entonces ella que está encargada de hacer este contacto con estos aliens, la escena donde recién un poco lo mencionabas, ¿no? Ella al hacer este contacto se despoja de esos trajes gigantes que tiene porque es como, necesito que me reconozcan, ¿no? Como hay algo del contacto, de lo geminiano, de esa conexión para que se vuelva real, donde yo me voy a mostrar genuino al otro, a la otra o a la otra entidad, ¿no? No importa si hablamos de personas o no, porque Géminis aborda las conexiones entre todo y todos, de alguna manera. Ella encarna este papel sabiendo que realmente la manera de conectar es siendo genuina con estos seres que no conoce. Y a mí hay algo que me parece que está súper bien abordado desde el principio, ¿no? Que es la importancia de los nombres de a cada uno de los personajes que están ahí, como los aliens tienen cada uno un nombre, ellos se presentan con sus nombres, porque vamos develando muy de a poquito que cada cosa que tiene nombre existe. La manera en que el lenguaje de estos aliens se empieza de alguna manera a deconstruir desde la mirada humana es
ponerle nombre a cada uno de los símbolos con los cuales ellos empiezan a comunicar, ¿no? Como cada círculo que ellos comunican con sus tintas, de alguna manera significa una palabra humana, podemos decir en idioma inglés, por supuesto. Al nombrar, uno empieza a hacer que algo exista, ¿no? A hacer que algo se vuelva real. Y ahí la potencia o la fuerza de lo geminiano, que viene como el momento número 3 del zodíaco, a ponerle nombre a lo que arrancó como una fuerza hiperpoderosa en Aries, se manifiesta en realidad, en la realidad material en Tauro, y ahora es como, bueno, le ponemos nombre. Esto que acaba de nacer tiene un nombre y se llama Luis, por ejemplo. Bueno, existe. Entonces ahora tiene el carácter de existente, de cosa existente. Entonces, Géminis, cuando habla de comunicación y de crear puentes, como decimos, lo que hace es hablar de la realidad, volver real, poniendo nombre, porque así es como nosotros humanos concebimos la realidad, ¿no? A lo que no le ponemos un nombre no existe. El rol de ella acá, que esto que hablamos, de que trasciende el idioma inglés o bueno, ella habla, no sé, en un momento hay referencias al sánscrito, al portugués, a un montón de idiomas que van apareciendo, y ella tiene clarísimo que como hablamos y como usamos ese lenguaje es como nosotros pensamos, que no lo tienen en claro todos los personajes de la película, por supuesto. Ahí creo que hay algo muy inteligente del lado del guión, que es permitir que se desarrolle el modo de ver el mundo de Luis para que luego de ese desarrollo, ya sea el científico o ya sea el militar, le ponga un coto a eso como para decir por qué estás haciendo esto y que ella explique, dejando un poco como idiota a esa persona, pero que también a nosotros nos ayude a entender por qué hace lo que hace. Como vos bien definís, la palabra para la humanidad, por eso también nos diferenciamos de los animales, porque nosotros logramos a través de la palabra ontológicamente darle entidad a algo, que yo siempre pienso, a mí me da terror ir a un país donde el lenguaje sea absolutamente diferente, por ejemplo un país oriental o no, cuando estuve en Grecia, yo me podía perder en cualquier momento porque no tengo ninguna relación de continuidad entre mi conocimiento completo del mundo con un cartel. Que si no tiene una flecha gigante con un dibujo del lugar que quiero ir y que diga para allá, yo no tengo forma de saber a dónde tengo que ir. Y también el concepto del ethos, ¿no? Esto que todo lo que conforma lo nuestro, el sentido de las cosas, la cultura, que nos atraviesa desde los principios de la humanidad. Nosotros no somos solamente lo de ahora, somos 4.000 años atrás, desde el momento en que entre el Éufrates y el Tigris aparece la primera piedra con el sistema cuneiforme de escritura. Digo, ahí es cuando empieza la cultura de alguna manera, porque está documentada. Nosotros somos todo eso. ¿Cómo todo eso se lo puedes explicar a alguien que no sabe de qué estamos hablando? Entonces, hay un momento excepcional de la película donde Luis lo para a Weber, que es Forrest Whitaker, y le dice, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Ustedes quieren que los extraterrestres nos digan cuál es su propósito con la Tierra? Bueno, primero tienen que entender lo que es una pregunta. O sea que tienen que entender que al final va a haber un signo que eso significa que va a ser la pregunta. Ellos tienen que entender cuál es el verbo de purpose. Ellos saben qué es un propósito, saben a qué refiere un propósito. Ahí termina, pero faltaba tierra. Ellos entienden que el lugar que están paradas sus naves, nosotros lo denominamos tierra. Capaz para ellos es A748, porque eso se convirtió en el planeta Tierra porque alguien lo nombró de esa manera y nosotros como un convencionalismo, como sociedad, lo tomamos como tierra, a pesar que en realidad deberíamos ser agua, porque el 70% del planeta es agua y el 30% es tierra. Pero bueno, vamos a decir que somos la Tierra. Y yo creo que ahí la posibilidad de, enmarcado en una película de ciencia ficción súper espectacular, hay cositas que si entran en la cabeza de alguien que lo vio y le permite pensar, yo creo que es súper valioso. A mí de vuelta, como a mí me gusta, yo sentí que me están hablando, soy yo. Aparte digo, especialmente nosotros tenemos al español como nuestra lengua nativa y estamos viendo esta película en inglés
Entonces pensar, ¿no?, que la construcción de una pregunta no es lo mismo en los distintos idiomas también hace que vos ya empieces como a decir, pucha, de verdad la manera en la que se configura y se estructura, ¿no?, que uno capaz lo vio en análisis sintáctico en el colegio, eso de verdad estructura mi mente y mi capacidad de comunicarme, que es algo que tenemos mega introyectado, internalizado, porque nadie hoy está pensando cómo formular una pregunta porque ya en algún momento lo aprendiste, pero a la hora de encontrarte con un otro que no maneja ni el concepto pregunta, tal vez, lo único que queda para arrancar una conversación es que te vean en tu cuerpo y apoyar la mano como símbolo de presentación, ¿no? Como Luis al principio arranca diciendo, agarra su pizarroncito y dice, vamos a ir con un soporte visual, porque realmente lo auditivo no es algo que estemos entendiendo por este ruido de ballenas, ¿no? De pronto. Entonces, eso también abre como otra ruta acá del soporte visual, ¿no? Y de que estos aliens, su gran comunicación tiene un soporte visual. Y digo, qué difícil, y acá ya me meto en otra mucha más profunda, cuando uno suma los sentidos, ¿no? Si yo te recuerdo que venimos de Tauro, donde todo es sentido, ser presencia, tengo un cuerpo, yo no solamente me comunico y pienso con mi mente, la información que recibo de mis sentidos, de lo visual, de lo que escucho y de lo que siento con mi tacto, también construye sentido. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos a analizarnos acá esto, ¿no? Seres que se comunican con unos círculos gigantes. Ahí es importante esto. Luis, cuando llega a la situación, descubre que, como vos bien contás, no había avances si se quedaban en la manera en que el ejército estaba intentando comunicarse con estos seres, que era a través del sonido. Ellos le muestran estos sonidos de ballena, le preguntan qué está diciendo ahí. Y ella, luego de su primer encuentro, se da cuenta que esa no va a ser la manera. Y ella tiene que de alguna manera llevar este soporte físico escondido, porque hay toda una conversación de, bueno, si le enseñamos palabras, ¿a dónde puede llegar la situación? Y ella le dice, si ellos no tienen otra forma de comunicar, ¿cómo vamos a llegar a entendernos? Y ahí es cuando ella pone el primer elemento gráfico en la conversación, que es humans, humanos, que ellos responden a través de, no sé qué es, una serigrafía propia, que es, ellos desde sus tentáculos tiran un líquido negro que forma una imagen. Lo que vas viendo es que esa imagen no se estructura como nosotros estructuramos el lenguaje. Ellos lo que hacen es, primero que, como en el kanji, un solo símbolo es un montón de palabras, con sus contradicciones. Digo, a mí me abrió todo también la cabeza decir, todo esto está acá adentro. Ellos estructuran el principio de la frase junto con el final en una misma estructura, por lo que después entendés que ellos entienden el mundo no de manera lineal y que eso permite de alguna manera que coexistan todos los tiempos dentro de ese lenguaje. A mí, no sé qué te pasó a vos, pero ese concepto de entender el mundo con otro idioma te permite verlo de otra forma, a mí me rompió la cabeza. Sí, 100%. Sobre todo, no solo con otro idioma, sino por otra manera de construirlo, ¿no? Porque cuando uno esto va a mirar que nosotros armamos frases uniendo palabras, esto más esto más esto te da esta oración que significa esto, mega lineal, la construcción que nosotros armamos. Y acá tenés no solo que el círculo, ¿no? Que lo que representa un círculo podría haber sido un triángulo, la forma, y digo, no, es un círculo. Que ahí tenés toda la información consolidada que no se lee linealmente, sino que puede ir de atrás hacia adelante. Siento que es como una bomba nuclear en la cabeza y que te destruye cualquier manera que vos tengas como de pensar, porque te hace cuestionarte o te hace, para mí, darle el lugar al lenguaje que realmente tiene, que es nuestra manera de conocer el mundo. Yo siempre, cuando hay alguna discusión sobre qué es la verdad o qué es lo real, es como, depende cómo uno construye en su cabeza los ladrillitos de alguna manera. Hay hechos, hay situaciones que uno las puede contar de determinada manera, pero nuestra manera de estar atravesados por el lenguaje es lo que construye. Bueno, traigo un ejemplo súper claro y que nos atraviesa acá en Argentina todo el tiempo.
Al dólar ilegal se dice dólar blue. Y le quitas el valor de algo que es ilegal, que en cualquier otro país serio, si fueses a una cueva a buscar eso, te pueden llegar a meter preso. Entonces, para quitarle la potencia de la ilegalidad, en lugar de decirle dólar ilegal, se le dice dólar blue y le cambia todo el sentido. Y también viene desde la época, a ver si agarramos a los creacionistas, en el Génesis, lo primero que hace Dios cuando crea el mundo es empezar a darle nombre a las cosas, porque es la única manera de que existan. Y Dios nombró, y Dios nombró, y Dios nombró, que viene por ese lado. La película tiene un manejo del tiempo que es no lineal, que lo hablamos hace muy poquito en el episodio de 2001. Hay algo que tenga que ver con justo el tiempo, también lo hablamos en el episodio anterior con Cronos. Estamos bastante atravesados por el tiempo, me estoy dando cuenta. ¿Qué relación se puede hacer? ¿Hay algo en Géminis con el tiempo o no? Cuando hablamos en verdad de Géminis no nos referimos al tiempo, decimos en verdad que si tuviéramos como que ubicar a la energía como en más madura o más inmadura, está más en un estadio de inmadurez porque, de nuevo, ¿no? Es el tercer momento del zodíaco, es el primer acercamiento hacia lo que es el mundo de las ideas, al mundo del lenguaje. Entonces hay una perspectiva muy curiosa, ¿no? Muy de querer conocer el mundo. Es como un arquetipo de un niño estudiante de alguna manera, Géminis, ¿no? Que quiere aprender todo, saber todo, hacer todas las preguntas, cuestionar todo, que no se queda con la primera respuesta que le dan, sino que vuelve a preguntar. Por eso está muy ligado siempre a la figura como del periodista, por ejemplo, ¿no? Lo geminiano. Entonces, no lo relacionaría por ahí quizá con el tiempo directamente, como con esta cuestión de la construcción de una espera o de momentos determinados para actuar o no, pero sí creo que a medida que ese lenguaje se va construyendo, es como que vamos complejizando la manera de pensar y que eso hace que nuestra construcción con el espacio-tiempo que habitamos vaya cambiando. Del lado de enfrente de Géminis, como energía complementaria, tenemos a Sagitario, que así como le damos a Géminis el arquetipo del estudiante, a Sagitario se le suele dar el de maestro, porque es quien esos conocimientos que toma de Géminis, de haber conocido mucho, Sagitario los sintetiza y los comparte a los demás como una bajada de línea, digamos, de alguna manera. Entonces yo creo que ahí se da más el juego del tiempo, ¿no? Que lo geminiano es más infantil porque es curioso, porque no está como con un dogma mega cegado de las cosas son de esta manera y la verdad la tengo yo, para nada. Géminis nunca se ubica ahí, pero si nos vamos a Sagitario, complementamos y vemos la energía total de alguna manera, sí entendemos que hay un camino, una experiencia, ¿no? En todo ese conocimiento que me va atravesando, que a la hora de después compartirla con el mundo, ya no estoy parado en el mismo lugar. Claro, ella está todo el tiempo queriendo llegar al concepto final, ¿no? Es como una eterna estudiante queriendo llegar al concepto final. Bueno, ella para mí pone muy en presencia como todo el eje Géminis-Sagitario, porque ella es profesora de, no sé, lengua, literatura similar o semiología podría ser, pero está parada en este rol de soy quien sabe y comparto conocimiento. Y ella cuando entra o es llamada a esta misión de alguna manera, también está en un lugar de directora de un equipo. Tiene un equipo a cargo. Entonces también hay como una bajada desde ella hacia los demás de cómo hay que ejecutar o cómo hay que trabajar estas cuestiones. Pero, y acá es donde siempre es importante pensar a los pares energéticos, si yo solo me quedo en todo el conocimiento que ya sé y creo que no tengo que aprender más, es donde peco de dogmático. Que es como, listo, yo ya sé todo, yo ya estudié, ya leí todos estos libros, no tengo más nada que aprender. Y ella cuando se enfrenta a esta situación, realmente es como un volver a un lugar súper iniciático de, tengo que volver a las bases del lenguaje, que es la estructura, ¿no? Que es lo que hablábamos recién, cómo está construida una pregunta, por ejemplo. Y vos sabés que es muy impresionante porque tanto los militares como los científicos son súper dogmáticos. Ya por su esencia, digo, por lo que ellos representan, entonces tiene sentido pensar que ella viene a romper un poco esta estructura. Incluso en la película, como les contábamos, nos olvidamos de la historia de Luis, que ahora después la vamos a retomar más adelante. Vayamos primero
al eje central del conflicto que tiene que ver con esta aparición de extraterrestres. Y, a ver, el conocimiento que van dando unifica a las diferentes naciones, esos 12 países que fueron atravesados por esta llegada, y algo se rompe en un momento, llegando un poquito antes del tercer acto, un poquito después del midpoint, entre esos dos puntos, que es la aparición de una palabra que para el idioma inglés es una cosa y para el idioma chino es otra, que es herramienta. Y acá vuelvo, porque el tiempo es todo el tiempo, como dice un buen día, a relacionar con la cuestión de 2001, donde la herramienta, que en ese momento era un hueso que le daba la tecnología, se usaba como arma. Entonces, según el lugar desde donde vos crezcas y nazcas y entiendas el mundo, la palabra puede llegar a ser arma, mientras que en poblaciones más pacíficas puede ser una herramienta. Entonces, esto de cuál es el propósito que ustedes tienen, que le preguntan todo el tiempo, los extraterrestres contestan, dar herramienta, o para los chinos, dar arma. Que ahí lo que empieza es una suerte de conflicto intranaciones, porque no saben si les están ofreciendo un arma, si le están pidiendo, si están queriendo que entre ellos se peleen y se disputen eso. Y hay algo de esa cuestión de que cada idioma encuentra una personalidad diferente que a mí me parece fascinante. No sé, por ejemplo, yo cuando escucho un alemán siento que está todo el tiempo enojado. Cuando escucho a un brasilero siento que está todo el tiempo bailando. Por ejemplo, la película Speak No Evil, que es una película europea que habla de una pareja que con su hijo conoce a otra pareja, que ahora se va a hacer una adaptación. Esta pareja es bastante sumisa, porque es de un país europeo que no tiene tanta pasión, y yo veía que todo se iba complejizando y nadie reaccionaba, y me decían, no, claro, porque la sociedad esa está acostumbrada a no ser explosiva. Viste que muchos europeos te dicen, no, yo cuando voy a Argentina es un quilombo, o cuando voy a Italia están todos gritando, porque los italianos... Entonces, ya de por sí a mí lo que me sorprende es que cada país, el modo que tiene de utilizar el lenguaje, porque es lo único que nos diferencia de ellos. Después somos carbono, respiramos aire, tomamos agua y comemos alimentos. El centro es el mismo, lo único que nos diferencia es el lenguaje. Pueda definir tanto las diferencias entre ambos países. ¿Que eso tiene alguna correlación con Géminis? ¿Géminis tiene algo único? ¿De algo que te diferencie por ser algo único o no? No, pero el momento Géminis es cuando empezamos a hablar de la construcción de la cultura. Entonces, bueno. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con que el lenguaje es parte de una construcción de identidad y responde a una manera de hacer cultura. A los brasileros los distinguimos por sus hábitos a la hora de comer, por su manera de hablar más o menos fuerte y porque hablan portugués. Este momento de identificación, ¿no? Porque, de nuevo, vuelvo al inicio cuando hablamos del nacimiento que representa Aries, donde todo es un gran impulso de energía que no podemos como direccionar, ¿no? Que es solo energía. Tauro ya hablamos de una materialización, hablamos de que somos cuerpo, ¿no? Hablamos de que somos un cuerpo con necesidades biológicas, que necesitamos comer, dormir, tomar agua. Y el momento Géminis es como, bueno, y también nos comunicamos entre nosotros, porque no estoy solo, porque hay otros como yo, y para interactuar con ese otro yo necesito otra herramienta, que es el lenguaje, y ese lenguaje empieza a construir cultura. Y ahí esto de la cultura obviamente llega como a su máxima expresión de vuelta cuando combinamos a Géminis con Sagitario, de alguna manera, ¿no? Que Géminis está siempre asociada a lo local, a, por ejemplo, lo barrial. Yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, barrio de Barracas, todo mi entorno de mi barrio, la cuadra en la que vivo, mis vecinos, mis amigos que viven a 2 o 3 cuadras, eso es mi mundo Géminis, y mi mundo Sagitario es cuando me voy del país, ¿no? Lo extranjero está siempre asociado a lo que conozco porque está cruzando una barrera cultural para mí de alguna manera. Entonces acá Géminis es esto, nuestro primer acercamiento a la construcción de la cultura.
Qué loco que además vos digas que Géminis también se relaciona mucho con el periodismo, y el periodismo es esa capacidad de narrar, de encontrar el tono y el compás de una sociedad en particular. Claro, digo, decimos que Géminis es quien cuenta las historias. Géminis Sagitario, de vuelta. Es el eje. Pero Géminis es realmente el comunicador o quien tiene como el rol de comunicador, porque todo lo que va sucediendo es como que mi cerebro lo procesa y es mi primer encuentro con el habla, con el lenguaje en cualquiera de sus soportes, pero con la herramienta del lenguaje como tal. Entonces, obviamente que el periodista es como un gran arquetipo dentro del mundo geminiano, porque es quien cuenta las historias, es quien elige las palabras, es quien construye cultura y que se construye a sí mismo de vuelta, ¿no? Porque es como que me voy desde lo pequeño hasta lo macro con esto, ¿no? Un gran periodista de nuestro país también nos puede representar en otro lugar, no sé, lo llevas a China y los chinos entienden que porque este periodista habla y cuenta la vida de esta manera, entonces en Argentina viven así, ¿no? Es como un gran representante de otra cosa, ¿no? Y ahí nos empezamos a meter un poco con semiótica también, que a vos siempre te gusta hablar de semiótica, con todas las teorías que forman esto, ¿no? La diferencia entre el significado de una palabra, lo que representa para vos en tu mente, lo que es el objeto tal vez al cual nos referimos, y las diferencias que culturalmente nos vamos construyendo alrededor de eso. Y acá a mí algo de la peli me parece muy importante que vos traías, ¿no? Aparece la interacción con otros países. Sí. Y vemos a lo largo de la peli que siempre están muy conectados hasta que sucede este evento de la aparición del arma y después aparece como una bajada de alguna manera de estos aliens de decir, ustedes tienen que estar juntos, ¿no? Como Sí. somos parte de algo más grande. No sé si lo querés contar. Sí, vamos a contarlo porque tiene también mucha relación a el cine de ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción. No sé, yo pensaba de Childhood's End, que ya la nombramos, el fin de la inocencia. Esta cosa de que los extraterrestres, como seres que tienen mucho más años que nosotros, en la evolución entienden que los límites de los países son una convención que inventó alguien y que en realidad formamos parte todos de un mismo planeta. Y ellos, cuando vienen a ofrecer su herramienta, que es su propio lenguaje, lo hacen porque nosotros queremos ayudar a ustedes, porque ustedes nos van a tener que ayudar dentro de 3000 años. Ahora, la única manera de que ustedes nos pueden ayudar es que estén unidos. Porque si esto continúa en los límites que ustedes imponen entre naciones, con sus diferencias obviamente culturales e idiomáticas, falta muy poco para que alguien apriete el maldito botón rojo y todo se destruya. Y nosotros, como sociedad que ya atravesamos todo un camino que ustedes no atravesaron aún, les venimos a ofrecer una solución. Y no me parece que sea algo menor que la solución de todo el entorno es entre una conversación entre China y Estados Unidos. No, por supuesto. No. Yo obviamente ya la película la habíamos visto varias veces, yo me sigo sorprendiendo cuando vos descubrís esto que sucede, que es que todo lo que vos pensaste que era un flashback del pasado, termina siendo en realidad una ventana hacia el futuro, y eso va a tener su correlato en la resolución del conflicto. Quiero saber vos qué sentiste la primera vez que descubriste esto. Me voló de la cabeza tremendamente. Fue como, no, esto es increíble. La verdad fue una locura y fue de verdad como pensar que acostumbrada estoy como a pensar todo de manera lineal y era como si esta película viene a hackearte eso. Tiene mucha lógica que esos, comillas, flashbacks no lo sean en verdad y sean la imagen de otra cosa. Nada, fue una sensación muy linda, la verdad. Sí, es una buena sorpresa porque de alguna manera no se traiciona a sí mismo ni deja de lado todo lo que ya construyó. Porque la película tiene algo que es que como un buen mago esconde el truco haciéndote prestar atención en otro lado. Entonces vos, cuando conoces al personaje, lo embebés de características que vos creés que tiene por lo que viste al principio de la película, que era una suerte de
flash forward convertido en flashback de la historia de desarrollo de su hija, desde el nacimiento hasta su muerte prematura por un cáncer. Entonces vos la ves a ella en solitaria en una casa, la ves a ella algo taciturna, y vos ya construiste la idea de que ella es así por haber perdido a su hija, y entraste en eso. Y le creíste al personaje algo mala onda, o que, por ejemplo, cuando ella llega al colegio, todo el mundo está mirando las pantallas, viendo la noticia, y ella le chupa un huevo y se da cuenta una hora después que pasa todo, porque en los 2 o 3 alumnos que estaban dentro del aula empiezan a sonar el teléfono como diciendo vení, porque es el fin del mundo, por parecer extraterrestres, y me parece súper inteligente. Eso es adaptación, eso no, el cuento no es así, el cuento es lineal, el cuento va construyendo. La decisión de Villeneuve es contarlo de esa manera porque de nuevo te pone el truco delante y vos no te das cuenta. Luego lo que hace, que me parece súper inteligente, vuelvo a repetir cómo me rindo ante los pies de un tipo que tiene una visión, que sabe lo que está haciendo, que es cuando luego empezás a ver esos flashback / flash forward, algo de lo realizativo se mezcla. Se escuchan sonidos que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Se mezclan las imágenes y se juxtaponen, que de alguna manera vos lo ves como si fuera una suerte de situación onírica o de cansancio del protagonista o de estirar al máximo la tensión de lo que está atravesando. Y en realidad te está diciendo, no, te estoy mostrando que está viviendo todo el tiempo al mismo tiempo y que se está despertando a ese estado de conciencia por descubrir el lenguaje y vos no te estás dando cuenta porque no te di la explicación final. Y cuando habla en pasado diciendo, ahora sé por qué mi esposo me dejó, abrazado al que va a ser su esposo, me parece uno de los momentos cinematográficos más grandes de los últimos tiempos. Porque digo, es como, no puede ser lo que está pasando acá. No puede ser. Vamos a evitar entrar en la lógica de Friends, de quién tenía razón, si Ian, Jeremy Renner o Luis. Yo le entiendo a ella que decidió tener a su hija igual sabiendo lo que iba a pasar. No estoy tan de acuerdo de que no le haya dicho nada a él. Pero bueno, entiendo que si le hubiese dicho, a mí me pasó que yo me quebré ayer cuando él le dice tengamos un hijo y ella le dice vamos. Y yo dije, no, chabona, no, en 10 años se te va a morir. Es como se me partió el corazón. Creo que la enseñanza que da al final la película la posiciona en otro lugar y me parece que eso es lo más lindo. ¿Qué te faltaría opinar sobre el tema que trajiste de Géminis si te quedó algo colgado al respecto de Arrival? No, creo que hablamos de todo. Quedó bastante sobre la mesa la importancia del lenguaje, con lo cual de mi lado creo que hemos concluido. El tema del lenguaje y también el tema de la capacidad humana de construir a través del lenguaje. Porque digo, hay un lugar muy común de nuestra sociedad donde el trabajador es el tipo que tiene las manos rugosas de haber hecho algo con herramientas. Y las personas que piensan, que escriben, que hablan, no son tan laburantes como ese. Porque ese es el laburante que se levanta a las 5 de la mañana. Y creo que esta película de alguna manera reivindica también a los científicos, a los semiólogos, a los filólogos, que dentro de lo que nos hace humanos, no solo necesitamos quienes agarran las herramientas físicamente para trabajar, sino los que le dan sentido a la existencia y los que perpetúan nuestra cultura, ya sea el lenguaje, ya sea la ciencia, ya sea la comunicación o lo que sea. Así que si sos un estudiante de una carrera de comunicación o periodismo y crees que no hay futuro, bueno, es Argentina, capaz no haya tanto futuro, pero seguí tus sueños. O no. Capaz una carrera de programación puede llegar a ser mejor. Bueno, no importa, se entiende más o menos el concepto. Si están escuchando esto en Spotify, recuerden de ponerle seguir, así todos los viernes a las 6 de la tarde cuando sale un nuevo episodio, están al tanto al instante. Yo ya, cuando lleguemos al 12º, voy al episodio 12, porque si no, no voy a poder seguir con eso, yo ya me voy a dar por tranquilo, porque a mí me gustan los números redondos, pero además me gusta que la cosa tenga sentido. Ya con 12 episodios, y como son 12 los signos, yo ya siento que llegamos al primer estadio donde ya estoy feliz. Todo lo que venga después va a ser todo felicidad, pero por lo menos llegamos a eso.
En ese mismo Spotify van a encontrar una cajita donde pueden poner sugerencias, ideas, lo que quieran escribirnos ahí. Y si no, nos escriben a @aguilar.elian en Instagram o @venus.en.fuego, que ahí también pueden ver los servicios de cartas astrales y todas esas cositas que nos van a servir para irnos de vacaciones. Así que pueden ayudar ahí a que esto siga creciendo. Como siempre, les agradecemos un montón que haya llegado hasta el final. ¿Cómo la has pasado, Carito? Increíble, porque esta película es todo. Así que fue muy hermoso hacer este episodio. Y verla de nuevo está en Amazon Prime, que no lo dijimos. La pueden encontrar allí mismo. 2 horas que se pasan como si fuera 10 minutos. Las recomendamos un montón. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos la semana que viene. Chau, 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 chau. Chau.